Ya hemos estudiado que el operador momento angular cumple con unas relaciones de conmutación generales, las cuales se pueden escribir de manera compacta como que el operador de momento angular, operador vector de momento angular, producto cruz por el mismo operador, es proporcional al mismo operador. Y esto se da porque las componentes del operador momento angular no conmutan entre sí. Ahora bien, también hemos definido los operadores de escalera que corresponden con en la representación de estos operadores en coordenadas cartesianas con la suma en cuadratura de las componentes x y y del operador momento angular. Entonces el operador en cuadratura que corresponde con la suma corresponderá con el operador escalera de subida y su adjunto con el de bajada. De, de estos operadores hemos encontrado las relaciones de conmutación que los definen, y ahora la idea es encontrar cuál es el efecto de que estos operadores de escalera actúen sobre un estado de momento angular. Para analizar esto, lo primero que tenemos que mirar es cuáles observables compatibles tenemos nosotros en el momento angular. Ya vimos que las componentes del momento angular no conmutan entre sí. Cuando analizamos los conmutadores entre las componentes en coordenadas cartesianas x, y y z, no conmuta ninguna de ellas entre sí. Sin embargo, si encontramos que la magnitud al cuadrado del momento angular, del operador de momento angular, conmuta con cada una de estas componentes y también conmuta con los operadores de escaleras. Pero acordémonos que los operadores de escaleras no son observables. Y la razón es muy sencilla. El operador de escalera de subida, su adjunto es el operador de escalera de bajada. Por lo tanto, no es igual el operador a su adjunto. Y ello implica que no son hermíticos. Por lo tanto, ninguno de los dos son observables. Ahora, la relación de conmutación que nosotros vemos claramente es entre la magnitud al cuadrado del operador momentum angular y las componentes, cada una de las componentes. Entonces podemos escoger cualquiera de las componentes. Normalmente escogemos la componente en z, dado que con la componente x y y ya definimos los operadores de escalera. Entonces vamos a tomar la componente en z y la magnitud al cuadrado del operador momento angular como los observables compatibles que vamos a usar para construir nuestro conjunto de observables compatibles. De manera general, se requeriría otro operador. Por ejemplo, cuando estudiamos el átomo de hidrógeno, vamos a encontrar que es el operador de energía, que va a corresponder con otra de las coordenadas. Bueno, ya miraremos estos detalles. Y esto implicaría que necesitaríamos otro operador adicional para formar el conjunto de observables compatibles. Cada uno de estos operadores, recordemos, cuando tenemos un conjunto de operadores compatibles que forma un conjunto completo de operadores, para describir los estados de los sistemas de tal forma de que cada estado se pueda representar con números cuánticos diferentes, cada operador aporta un número cuántico. Entonces nosotros vamos a necesitar 3 números cuánticos para identificar un estado de momento angular. Teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar nosotros con el estudio de este efecto de los operadores de escalera sobre los estados de momento angular. Para ello vamos a resumir esto que les acabo de mostrar. Entonces, el resumen de esto que les acabo de mostrar está acá, donde nosotros observamos que esta relación de conmutación se va a cumplir para la magnitud al cuadrado del operador del momento angular y la componente en z. Y dado que estos operadores, ¿sí? Dado que estos son operadores que tienen un valor propio, vamos a definir el valor propio de esta forma que nos va a ser muy útil para el estudio de estos operadores. Recuerden que igual esto es un número cuántico, lo definimos así por conveniencia. En el caso de la componente en z, lo definimos como la letra m. Y estos serían los 3 números cuánticos que me van a identificar cada estado del momento angular. Entonces, como el conjunto completo de operadores compatibles que me definen el estado para que cada estado tenga un número diferente, un conjunto diferente de números cuánticos, va a tener 3 números cuánticos que serían los 3 operadores asociados a magnitud al cuadrado del momento angular, posición en z y otro operador que ya dependerá del problema que vamos a estudiar. Nosotros vamos a analizar el efecto de los operadores de escalera sobre estos estados. Entonces, comencemos con el estudio. Vamos a demostrar nosotros que cuando los operadores de escalera actúan sobre un estado de momento angular, el efecto va a ser aumentar en 1 para el operador de escalera de subida, o sea, el más, o disminuir en 1 para el operador de escalera de bajada, o sea, el menos, el estado de la componente en Z.
del operador momento angular. Y este sería el coeficiente correspondiente. Entonces, para hacer esto procedemos de la misma forma estándar como hemos hecho con los demás operadores que hemos estudiado nosotros en el curso. Comenzamos con la relación de conmutación que acabamos de demostrar. De esta relación de conmutación nosotros obtenemos una expresión que va a ser esta expresión de aquí. Simplemente lo que estoy haciendo es que el conmutador de la izquierda actúa sobre el estado que me interesa analizar y el de la derecha actúa también sobre el mismo estado. Vamos a aprovechar esta igualdad para poder encontrar la relación que nos interesa. Ahora bien, recordemos que cuando el operador momento angular, componente en z del momento angular, actúa sobre el estado, el efecto de esto es que el operador nos devuelve el estado donde se encuentra la componente en z, que sería m, y como esa es función, como se cumple la relación de funciones propias, de vectores propios para el operador, encontramos esta expresión de acá. Miren que si reorganizamos términos, obtenemos esta expresión de aquí. Y esta expresión es muy importante analizarla con detalle, teniendo en cuenta el resultado que acabamos de usar, ¿no? El efecto del operador momento angular en componente en z sobre un vector, y este vector, esto que está aquí en verde, corresponde a otro vector. Ese es el vector que se obtuvo al hacer que el operador escalera actuara sobre el vector original. Bueno, efectivamente lo que dice aquí, pero es un operador, o sea, es decir, es una K', J', M'. El efecto del momento angular en componente en z sobre este operador corresponde a obtener el valor del estado en z. Es decir, te devuelve el valor del estado en z. Y mire que nos devuelve el valor del estado en z, que sería m más 1. Con eso podemos concluir que el efecto de este operador sobre el estado es aumentar en 1 el valor de la componente en momento angular en componente z. Ahora bien, si nosotros hacemos esto mismo con la componente negativa, vamos a obtener el mismo resultado. De manera general, nosotros podemos escribir que el efecto de que el operador escalera de subida actúe sobre un estado va a ser aumentar en 1 el estado de la componente en z del momento angular, multiplicada por una cierta constante, un cierto factor de normalización que vamos a necesitar para poder tener el estado normalizado. Y esto que está aquí lo vamos a obtener ahorita en un momento. Ahora bien, algo que es muy importante es que como estos dos operadores, o sea, el operador momento angular, magnitud de momento angular, conmuta con el operador escalera, entonces el valor propio, o el valor correspondiente al j de este resultado va a ser el mismo j. De manera similar vamos a encontrar con el operador menos, ¿ok? Si encontramos con el operador menos, nosotros ahora podemos usar esas dos expresiones que vamos a obtener. Con el operador más encontramos un gamma, ahora con el operador menos encontrar, es decir, con el operador de escalera de bajada, vamos a encontrar nuevamente un factor, así como el que habíamos encontrado antes. Al de subida lo llamamos gamma y al de bajada lo llamamos gamma prima. ¿Ok? Ahora bien, vamos a usar una relación que habíamos encontrado antes, donde habíamos nosotros relacionado el producto, el efecto de que primero actuara el operador de bajada y después el operador de subida, o sea, el operador de escalera de subida, sobre un estado va a ser igual a la suma de estos operadores. Entonces vamos a usar esta expresión y vamos a hacer que esta expresión actúe por la izquierda sobre el estado que nos interesa y por la derecha sobre el estado. Vamos a desarrollar esta expresión paso por paso. Cuando la parte de la derecha actúa, vamos a obtener que cuando actúa j cuadrado, es decir, la magnitud al cuadrado del operador momento angular, nos devuelve el valor propio, j por j más 1 por h barra cuadrado. Cuando z cuadrado actúa, nos va a devolver en la primera m y en la segunda nos va a devolver m. Y cuando actúa en la componente j sub z del momento angular sobre el estado, nos devuelve la componente m. Al organizar términos, esto lo podemos escribir de esta manera compacta. Entonces, mire, el efecto de que actuara el operador
el operador de escalera de bajada es reducir en 1 el estado de la componente en Z del momento angular y aparece el factor que habíamos definido acá arriba, ¿ok? Que es el que estamos buscando. Ahora bien, cuando nosotros hacemos por el lado izquierdo el efecto, cuando tenemos en cuenta el efecto del operador escalera de subida, que ya lo habíamos encontrado acá, donde miren que tenemos que tener muy presente que este M es el que aparece antes de que actúe el operador sobre el estado. Entonces, como aquí antes de que actúe el estado aparece M-1, aquí tenemos que ponerle M-1. Ese es el único detalle que tenemos que tener nosotros en cuenta. Ya con esto nosotros podemos encontrar que el producto de estos dos coeficientes va a dar igual, tiene que ser igual a esto, para que se cumpla esta igualdad. ¿Ok? Con esto nosotros encontramos que este y este deben ser iguales para que su producto sea exactamente este valor de aquí. Al hacer esto encontramos que el coeficiente para el operador de subida va a estar así con signo positivo y para el operador de bajada, que sería el prima, va a estar con signo negativo. Con esto demostramos cuál es el efecto de que el operador escalera actúe sobre el estado con el coeficiente correspondiente.